Buenos días a todas, a todos los presentes. Es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes y quiero comenzar sumándome a esas condolencias que ya se han expresado institucionalmente por el hecho trágico ocurrido en su país. De verdad que de corazón lo siento, llevo muchos años trabajando con diferentes instituciones de la República Dominicana y de algún modo a uno le toca más cerca cuando tiene estos vínculos con el país. Quiero agradecer también la invitación a las autoridades del ISPODOSU para impartir esta charla y para haber coordinado la realización no solamente de este quinto Congreso Caribeño de Investigación Educativa, sino también del tercer Encuentro Internacional de Facultades de Educación. Y especialmente a los colegas, a los compañeros con los que hemos llevado a cabo esta travesía organizativa en los últimos 6 meses en representación del ISPODOSU, la doctora Andrea Paz, también el equipo liderado por el doctor Vladimir Figueroa y junto con todos ellos el señor rector y su equipo con el vicerrector, el doctor Darwin Muñoz de UFEC y la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte liderada por su decana, la doctora Lucía Herrera. Créanme que me siento muy cómodo compartiendo este espacio y espero no ser excesivamente digresivo y ser capaz, por el contrario, en correspondencia con lo que voy a defender hoy aquí, de pasar de las competencias a los resultados de aprendizaje. ¿Para qué nos puede servir todo esto que vamos a ver y que vamos a analizar con un cierto detalle? El título de la charla, Inserción Profesional de Graduados de Educación, es coherente con el trabajo y con la trayectoria que venimos llevando a cabo un grupo de investigadores de la Universidad de Granada, pero también acompañados de muchísimas otras universidades que han formado parte de ese proyecto internacional financiado por la Unión Europea y que se ha desarrollado durante los últimos 5 años. Estos proyectos tienen como compromiso el que se pueda realizar un cierto avance de futuro y una extensión de la influencia académica y de resultados de investigación que hayamos podido ser capaces de lograr. Por tanto, aunque el proyecto oficialmente terminó en cuanto a su autorización por parte de las autoridades de la Unión Europea, todavía en este momento estamos tratando de que tenga esa extensión y esa pervivencia en el tiempo, que es una de las condiciones que la Unión Europea nos aconseja que llevemos a cabo. De manera que hoy veremos si somos capaces de tomar conciencia sobre esta necesidad que nosotros, a raíz de las investigaciones que hemos realizado, detectamos que supone una tremenda paradoja. La mayoría de instituciones del ámbito latinoamericano y europeo, especialmente de países del sur, como España, como Italia, como Francia, estamos instalados en un inmovilismo en cuanto al análisis científico serio, riguroso, detenido de qué ocurre con nuestros egresados de educación. Es como si hubiese existido una especie de nebulosa, de bosque impenetrable, en el que apenas si acabamos de entrar y en el que no sabemos muy bien qué sucede con los graduados. Pero es una tremenda paradoja, porque claro, los recursos económicos, personales, recursos humanos, los insumos que se depositan para construir un producto humano, sí, pero un resultado finalista de los egresados, que son los destinatarios de todo este conjunto, este magma de trabajo que realizamos en las universidades, parece que sigan una ruta que poco o nada tenga que ver con la matriz en la que se han formado. Y esto, déjenme decirles que es bastante común. Salvando las distancias, imagínense el disparate que supondría que una empresa de servicios no supiese a dónde van a parar los servicios que intenta
trasladar, no quiero llamar vender, trasladar a la sociedad, cuál es el impacto que tienen, cuál es la satisfacción del consumidor, cuáles son las demandas del consumidor respecto a cómo nosotros nos situamos en ese mercado de la educación. Pues esto está ocurriendo con los egresados. Es una de las grandísimas debilidades que vemos todos los días en las agencias de evaluación, principalmente en España, en las que siempre el punto más débil de los criterios de evaluación, de la formación de nuestros graduados, es qué pasa con los estudios de egresados. Apenas si tenemos participantes, la mayoría de los indicadores que manejamos son únicamente cuantitativos, lo cual es un disparate, porque los números nos ayudan a situarnos, pero no nos dicen nada realmente del comportamiento que tienen los participantes, los egresados, que están nutriendo esos números. Y esto sucede en todas las etapas en las que diferentes docentes, diferentes profesores se desarrollan profesionalmente. En etapas preuniversitarias de lo que llamamos infantil, de 0 a 6 años en España, de educación primaria de 6 a 12, de la educación secundaria, por supuesto, en los egresados también y en la formación que se imparte en la universidad. Y hay un elemento que hay que sumar a todo esto, y es que en la inserción profesional hay agentes con los que apenas veremos qué se cuenta sobre la opinión de cómo hemos formado a los egresados y qué ocurre con ellos una vez que terminan el ciclo formativo en la universidad. Digo en la universidad porque los ciclos de formación no acaban nunca bajo este criterio consensuado del aprendizaje a lo largo de toda la vida, y eso es parte también de lo que tenemos que resituar. Cómo adaptamos la manera en que nuestros egresados, nuestros graduados siguen formándose en un contexto más informal, y cómo les seguimos a través de lo que sería deseable que constituyéramos como observatorios de empleabilidad, observatorios de seguimiento de egresados. Muy recientemente leía un comentario de esta TikToker, ya saben ustedes, de esta red mal llamada social, porque será red digital, pero hay que ver las interacciones sociales que realmente se producen ahí, con un sentido de pertenencia colectiva, algo que vaya más allá de fotografías, vídeos breves y comentarios fugaces que desde luego no invitan a ninguna reflexión, sino al consumo rápido y voraz de información fugaz. Bueno, pero esta mujer española, Adriana Carvajal, que tiene como 1 millón de seguidores, decía lo que están viendo aquí, ¿no? Hace mucha falta formación sobre empleabilidad y desarrollo profesional. Y decía que ella se sentía poco menos que aburrida en las aulas. Esto tiene 4 días, es decir, no es algo que provenga de hace 2 décadas y que nos pueda parecer trasnochado. Es que esto es lo que está sucediendo en este momento. Muchos de nuestros egresados nos cuentan que se han aburrido en las aulas. Y eso tendrá que ser analizado y veremos cuál es la propuesta que aquí les vamos a trasladar. En cuanto a lo que decía el compañero Tourón, que felicidades por su charla, creo que defino humor al mismo tiempo que inteligentemente académica. Y decía que, hombre, uno tiene que haber escrito algo sobre aquello acerca de lo que habla. Bueno, esta sería nuestra tarjeta de presentación como grupo de investigación y como fuente de canalización de estos resultados que hemos conseguido en distintos proyectos, monografías publicadas, artículos en JCR con buena posición en las famosas Qs de las revistas de Web of Science, y especialmente este libro que ven a la izquierda sobre inserción profesional y seguimiento de egresados, además con una perspectiva multicultural. En todas las otras monografías encontrarán también, si tienen la inquietud de echarles un vistazo, y
muchas de ellas están ya fotocopiadas ilegalmente, pero contra el vicio de las editoriales de pedir en exceso la compra del libro, pues la virtud también de ofrecer ciencia abierta y de compartirla con todos ustedes, o sea que estaré encantado de hacerle llegar una copia de estos libros a través de un archivo en PDF. Y me quiero detener también muy brevemente en este otro libro de evaluación de la formación del profesorado en América Latina y Caribe. Es una buena monografía colectiva que ha sido editada por la editorial Octaedro de España, es una de las fuertes, junto con Síntesis, con Aranzadi, y en estos 3 libros tenemos muchísimas referencias al estado actual de la revisión de la literatura acerca del tópico de análisis, del seguimiento de egresados, de la empleabilidad, de la participación de los empleadores, y todo ello conectado con las necesidades que tienen los títulos de formación del profesorado de actualizarse en virtud de estas claves contextuales de atención a cómo podemos rediseñar la formación teniendo en cuenta las demandas de los criterios ESG, medio ambiente, sociedad y gobernanza, sobre los cuales hablaremos más detenidamente a continuación. Bien. Una de las bases desde la necesidad empírica que tenemos de situar nuestro conocimiento, que nos pareció irrenunciable, es que efectivamente fuésemos mucho más allá de un conocimiento supuesto, el que todos tenemos aproximadamente en nuestra cabeza cuando hablamos de determinados tópicos de investigación educativa, y que hiciéramos un mapeo mundial, un análisis de cuáles son los tópicos que en este momento están más presentes en esa conexión de líneas fuerza, en esos enlaces dentro de la web principal, de la base de datos principal, que aglutina el conocimiento más reciente, con mayor base empírica y con mayor cita en la mayoría de los países del mundo y en un grandísimo número de académicos. Me estoy refiriendo a Web of Science. Este mapeo, como están viendo, fue mundial y generó, con el programa VOSviewer, que aunque parece una red gráficamente muy compleja, les invito a que utilicen este programa y que les puede dar una dimensión bastante más concreta de por dónde están caminando las cosas en las líneas fuerza del discurso educativo en este momento. Como ven, una de estas líneas emergentes es la del desarrollo profesional, siempre dentro del análisis que realizamos acerca de los tópicos vinculados con la investigación educativa a partir de la pandemia de 2020. Y estas 20 líneas emergentes, aquí las tienen, identifican efectivamente el desarrollo profesional como una de las fortalezas que tiene esta red neuronal dentro del interés de académicos de todo el mundo. Esto no significa que este interés luego correlacione en positivo con la ejecución de proyectos de investigación que nos permitan tener un conocimiento situado. Simplemente está indicando que esto es una línea de trabajo que suscita una enorme preocupación, un gran interés en la comunidad científica y la comunidad académica vinculada a la educación en todo el mundo. Y también nos permitió, tratando de conectar un poco más con la realidad de Latinoamérica y de Europa, porque bueno, Europa es algo así como un mosaico en este momento que no acaba de ponerse de acuerdo en muchas cosas. Tenemos una Unión Europea, tenemos una moneda única, pero hay bastante divergencia en cuestiones fundamentales. De hecho, no hemos sido capaces en los últimos 20 años de identificar una constitución común europea. Sobre eso habría mucho que hablar, pero también le afecta a la educación y a la variabilidad constante que hay en la interpretación de lo que debe ser el espacio europeo de educación superior, con una disparidad tremenda, por ejemplo, de los años de formación y las asimetrías
asimetrías que se producen cuando tenemos que generar equivalencias de reconocimiento de titulaciones y de equivalencia de competencia formativa de nuestros graduados. El caso paradigmático es España, frente a la mayoría de países europeos, que determinaron que la formación de grado, la formación inicial universitaria de los maestros y de las maestras debía ser de 3 años más 2 de máster. España se inventó un grado de 4 años que tiene poca equivalencia con el resto de países del espacio europeo de educación superior, más 1 año de máster. Esto tenía una clara intencionalidad política, porque claro, estarán de acuerdo conmigo en que ¿qué es la educación sino el reflejo del deseo de los políticos? Sí, la educación ya sabemos que es la llave del futuro, el ascensor social, todo eso está muy bien en los lemas, pero detrás de ello siempre existe una ideologización y una intencionalidad política, que en este caso guardaba relación, en el caso de los grados de España, con el hecho de que manteniendo 1 año más a los estudiantes de la universidad, evitábamos que se incorporasen a las listas de desempleados. Y es curioso como algo que parece, no hombre, es que claro, fíjate el empeño que le pone España dotando al grado de un curso más, eso es una preocupación. En absoluto. Lo que había de fondo era este deseo de que la gente no estuviese registrada en el Instituto Nacional de Empleo y que estando 1 año más en las aulas, aunque nos cueste dinero, evitamos la crítica del entorno social diciendo, hombre, denle usted más empleo a los jóvenes egresados. Bueno, y esto también veremos que es interesante para analizar inmediatamente. En esta comparación de Latinoamérica y de Europa, vemos que la empleabilidad, y este término es un constructo necesario que debemos tener muy presente dentro de esta charla y para todos aquellos que estén interesados en el seguimiento de egresados, debe guardar relación no solo con los programas formativos, sino que también con lo que conocemos como el mercado de trabajo. A ver, inevitablemente yo voy a utilizar aquí términos que provienen del mundo de la empresa y de la fabricación de tangibles. Esto es un hecho, pero claro, hay que recordar también que la tan cacareada calidad en la educación viene igualmente de aquí. Es decir, el concepto de educación importado, el concepto de calidad educativa importado a la educación, no se ha creado in aethereum, ni nos han iluminado para de la noche a la mañana hablar de calidad sin que tengamos en cuenta de dónde viene esto. De las empresas japonesas que fabricaban coches, y a partir de ahí se ha ido sedimentando un discurso relacionado con la educación y la calidad, pero que ya pretende desligarse de cuál fue su origen. Entonces, inevitablemente tenemos que tener en cuenta conceptos nucleares que son parte de esas dos orillas, de la empresa que fabrica tangibles y del discurso más difuso, menos tangible, de la calidad educativa. Vemos en cuanto a debilidades, no todo van a ser debilidades, encontraremos también fortalezas, pero algunas interesantes, tanto como les digo en Latinoamérica, Caribe y algunos países de Europa. En la formación de los graduados de educación, el enfoque es cortoplacista claramente. Yo le gradúo a usted, después le invito a que curse una maestría con nosotros, si le parece bien, pero ahí termina mi propósito, mi intencionalidad educativa. Ya lo que le ocurra después es una cuestión suya, que a nosotros poco nos compete. Esto es un error, evidentemente. Titulitis. Llevamos ya con el Espacio Europeo de Educación Superior, esto arranca en el año 2008 aproximadamente, las reuniones de Bolonia, incluso antes, el acuerdo de Río de Janeiro para crear América Latina, Caribe, Unión Europea, esa gran plataforma internacional de educación que estamos tratando de conseguir en un mapa global de la educación superior. Bueno, han
pasado 20 años, han pasado casi 30 años y los títulos son lo que cuentan. Dígame usted cuántas maestrías tiene, cuántos grados tiene. Sí, todo eso está muy bien, pero aparte de eso necesitamos personas que resuelvan problemas y que sean capaces de operativizar resultados de aprendizaje derivados de las competencias. Y la titulitis sigue estando tremendamente presente, especialmente en el sector educativo, porque vales tanto como la cantidad de papeles y de títulos que me presentes. Y esto ocurre en el sistema de selección del profesorado en las distintas etapas preuniversitarias y también universidad, y especialmente la universidad. Dime cuántos papers en JCR tienes y te diré si eres apto o no eres para ocupar una plaza de profesor universitario. Otra de las debilidades que tenemos: los elementos diferenciales entre países que se deben a factores sociopolíticos. La variabilidad es tan grande, las decisiones no se toman de forma consensuada con un criterio armonizado. No quiero decir homogéneo, porque evidentemente hay que lograr acuerdos comunes respetando las diferencias culturales de cada país. Yo soy un firme defensor de que hay que atender a esas diferencias culturales. Ahora, tenemos que tener un criterio armonizado. Una de las grandezas que han tenido grandes plataformas educativas como los Estados Unidos de América, los de más arriba de México, porque México también son Estados Unidos de América, solo que tienen un apellido que es México, los otros no lo tienen. Una de esas grandezas es que han sabido crear titulaciones con un reconocimiento comparable en cuanto a competencia, en cuanto a sistemas de créditos transferibles, y por tanto un graduado de una universidad de Washington tenía competencias asimilables a otro de una universidad de Filadelfia o de Chicago. Este era parte del compromiso que pretendía el espacio europeo de educación superior, pero sigue habiendo bastantes diferencias que perjudican esa transferencia y esa necesaria internacionalización. Y aquí aparece otra de las palabrejas que tenemos que manejar. Ya saben que la internacionalización debe ser ese vector transversal que dinamice toda la actividad educativa en torno a la docencia, la investigación, la atención social, como vinculándola con el factor multicultural y con la realización de actividades internacionales. ¿Y por qué todo esto? Pues mire usted, porque desde que le creció al planeta ese cerebro añadido que se llama Internet, los países han difuminado sus fronteras de conocimiento y forzosamente se tienen que poner de acuerdo. Y ese cerebro llamado Internet es el que nos obliga a mirar lo que está ocurriendo en otros lugares, en otros países y en otras culturas. De hecho, esto a veces dice, bueno, no será tan así, porque evidentemente yo sigo viviendo en mi ciudad, sí, pero ¿cuáles son los modelos de referencia educativos que tiene usted para conseguir la excelencia? Finlandia, ya, pero es que Finlandia está a 4.000 kilómetros de España y Singapur a 10.000, y es otro de los grandes referentes del sistema educativo, y Corea del Norte ni le cuento, y Hong Kong o Japón aún más. Entonces, no podemos hacer tortilla sin dejar de romper huevos. Si queremos mirar a modelos eficientes y modelos exitosos, hay que aceptar que esas diferencias culturales tienen que armonizarse con criterios que nos favorezcan a todos. Y la comparación con los mercados internacionales, como les digo, que desmitifican claramente la concepción que tenemos sobre formación y especialmente en el tiempo que ésta debe durar. Les ponía el ejemplo de los grados de formación de maestros en España, que ocupan 4 años. Bueno, esto quiere decir que un belga o un holandés formado solo en 3 años es menos competente profesionalmente que un español formado en 4. Les invito a que lean los informes sobre educación de la Unión Europea, de la Comisión Europea, de la Organización para las Naciones de la UNESCO. Es decir, eso no es así.
técnicos formados en menos tiempo son igual o más capaces que los que nosotros podamos formar en un tiempo más prolongado. Esto desmitifica de entrada la variable tiempo. Más tiempo presente en las aulas no significa ni mejor ni mayor formación. Significa simplemente que usted está alargando el proceso formativo, probablemente con poco fundamento sostenido en evidencias empíricas, con poco análisis de por qué ha tomado la decisión de que eso suceda así. Y esto también, este ámbito de la internacionalización, nos lleva a ver que tenemos que armonizar los criterios con los que formamos. Y bueno, la famosa ANECA, que tan presente está también en Latinoamérica y en Caribe, no puede funcionar de modo aislado. Está sujeta a los criterios de ENCA, la Asociación Europea de Agencias de Garantía de la Calidad. ¿Y ENCA de dónde saca los criterios que dispone en sus líneas maestras y en sus documentos normativos para todo el espacio de educación superior? Pues ni más ni menos que de los criterios que ya existían en Estados Unidos, en las grandes universidades, en las que ocupan los primeros puestos de cabeza, y en el mercado de la investigación que inicialmente pues, surgió en Japón. Por tanto, esto también es un elemento, una clave de atención que nos debe hacer reflexionar sobre si a donde tenemos que mirar es solo ANECA. No, si ANECA va mucho más allá. ANECA tiene que atender también a estos criterios europeos. Bien, a mí me gusta tratar de adaptar las charlas que doy en Latinoamérica y el Caribe al contexto. Otra de las cuestiones que no entendemos es por qué Latinoamérica, en este ámbito, no tiene una voz propia. Cuando digo Latinoamérica, incluyo al Caribe, evidentemente estamos en el Caribe, y simplemente un flash comparativo de la pujanza que tiene territorial, social y lingüísticamente un continente que, si lo comparamos con la extensión que tienen otros, más que continentes, países, Rusia, Canadá, Estados Unidos, India, Europa, China, pues vemos que todos ellos cabrían dentro de Latinoamérica y aún sobraría territorio. De forma que hay que hacer esta reflexión. ¿Por qué Latinoamérica no tiene esta construcción de una plataforma a la que se les ha invitado desde la Unión Europea con ALCUE, con UEALC, pero que no ha terminado de despegar? ¿Y por qué no hay una iniciativa de creación de un espacio latinoamericano común? La respuesta la dejo en el aire, porque creo que todos sabemos que la razón de que no exista todavía tiene tintes políticos, claramente. Pero recuerden esto, no somos ni por asomo, no son ni por asomo, mucho menos que otros países que se han sabido crear plataformas de agregación de valor educativo con esos criterios armonizados. Es verdad que hace ya tiempo tenemos ejemplos de buenos estudios sobre empleabilidad, seguimiento de egresados, opinión de los empleadores, no específicamente desagregados, no con la atención puesta en los títulos de educación, pero sí en general. Uno de los más conocidos es el Tuning, y aquí tienen que evidentemente aquí también participaron actores del mundo educativo, como lo que valoran unos colectivos no es precisamente lo que valoran otros. Me detengo, por ejemplo, en el conocimiento general básico. Los académicos, es decir, los profesores, los que nos dedicamos a la docencia, también a la investigación, pero nos sentimos actores de aula, transmisores de conocimiento. Le damos el mayor valor al conocimiento general básico. Y miren lo que opinan los graduados y los empleadores. Lo sitúan 11 posiciones por debajo de lo que los académicos creemos que es lo que más valor tiene. Esto ya tiene años, esto no es nuevo, pero es la antesala de otros estudios que ahora les comentaré. En cuanto a los graduados, valoran
muchísimo más la capacidad para el análisis y la síntesis, esas competencias mal llamadas blandas, que en realidad son competencias duras, porque son las más importantes que se requiere ahora en el marco de cualificación de lo que llamamos el profesional flexible. Una persona que, con independencia de la especialidad educativa que haya cursado, debe ser capaz de adaptarse a un entorno continuamente cambiante. Ese es el lema de una corriente de formación que se inauguró ya hace 15 años aproximadamente y que se llama así, el profesional flexible. Y en cuanto a los empleadores, capacidad para aprender. Ni le vale lo que traigas ya supuestamente aprendido en tu mochila de conocimientos y ni siquiera la capacidad de síntesis y de análisis, que también, que le dan una posición de 3 que no está nada mal, ¿no? Pero claro, lo que yo necesito como director de un centro educativo, como responsable de una empresa de servicios educativos o una empresa de atención a necesidades de ocio, de tiempo libre, porque este es otro de los grandes mitos también. Has estudiado para formarte como maestro de primaria o de infantil y ya estás condenado a trabajar como docente de infantil o de primaria. Y yo me pregunto, ¿por qué? Esto no ocurre así en muchas otras titulaciones ni en muchas otras profesiones. De hecho, hay que abrir el espectro de opciones de empleabilidad de los graduados de educación. Entre otras razones, porque estamos egresando muchísimos más titulados de educación que el sistema público es capaz de absorber. El sistema público es el principal empleador de los graduados de educación en todo el mundo. Salvando las distancias, es verdad que hay países que tienen un sector educativo bastante más privatizado, podríamos decir Estados Unidos, algunos países también del sur de Asia, que ya los he mencionado, pero vamos, en Latinoamérica y en Europa es el principal empleador. Si ese principal empleador no es capaz de ofrecer un número suficiente de empleos para el número de egresados que estamos titulando en educación, es que algo está fallando. No hay coherencia entre las demandas de los centros educativos, de los sistemas de inserción dentro de la función pública docente respecto al número de egresados que nosotros estamos titulando. Y esto es una grandísima paradoja, porque no hay coherencia dentro de las decisiones institucionales que ahí sí requieren de una toma de decisión política. Y sobre esto nos lleva también a determinar que algunas cosas sí hacemos muy bien y estamos por encima de otros países en Latinoamérica y en España. Por ejemplo, por encima de la media europea. Tenemos grandes conocimientos teóricos y grandes conocimientos académicos, con ese énfasis que además prima mucho la asistencia a clase y el profesor como fuente principal de aprendizaje. Este es el modelo clásico de formación que hemos venido perpetuando, en el cual yo me he formado, seguramente la mayoría de ustedes, en los últimos 40 o 50 años. Esto, siendo positivo, suscita también otro interrogante. ¿Tiene su dimensión negativa? ¿Creen que esto per se, puesto que nos sitúa por encima de lo que sucede en otros países, es bueno en sí? ¿Es coherente con lo que estamos defendiendo de poner al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje? No con mayúsculas. Aquí el protagonista de su propio aprendizaje no es el estudiante. Es de nuevo el profesor, que es ese fanal que debe iluminar permanentemente el camino del estudiante. Ya, pero mire usted, es que el estudiante cuando termine su carrera ya no va a seguir con usted. ¿Va a ser capaz de trabajar de un modo autónomo? ¿Va a ser creativo? ¿Va a ser emprendedor? Hoy día un graduado de educación, lo peor que le puede pasar es ser emprendedor, porque es que le van a poner la pierna encima. Parece que sea una contradicción, no. Usted se tiene que funcionarizar y tiene que ser docente. Como se le ocurra emprender y abrir una empresa, está poco menos que condenado al fracaso. Eso es un gravísimo error.
Frente a este modelo tradicional tenemos la desventaja. Por debajo de la media europea hay todavía un número insuficiente de docentes y de materias que se basen realmente en la realización de proyectos y que de esa realización de proyectos dentro del aula se pueda derivar una transferencia hacia la capacidad para resolver problemas. Otra de las debilidades, periodos de aprendizaje en el extranjero. Bueno, ¿qué les puedo decir? En España la mitad del país está matriculada en una academia de inglés y la otra mitad en un gimnasio. Ni la gente habla inglés, ni tampoco tiene mejor forma física. Entonces, en algo nos estamos equivocando. Y esto es lo que sucede también con los estudiantes. Y esto no es una cuestión de credenciales, créanme. Todo el que hable algo de inglés sabe que no es lo más importante tener un título que diga que tiene el C1 o el C2. Porque cuando te enfrentas a un conductor de autobús en el centro de Londres, da igual que tengas el C2. Probablemente ni entiendas lo que te esté diciendo. ¿Por qué? Porque se ha viajado poco, hemos estimulado muy poco una movilidad efectiva, y Erasmus es una movilidad efectiva en términos de compartición de culturas y de iniciación, si acaso, a las segundas lenguas. Pero que nadie me diga que el programa Erasmus, que por cierto ya es mundial, saben ustedes que tenemos el programa Erasmus Dimensión Internacional, que facilita también que todos aquellos docentes, estudiantes de Latinoamérica y de Caribe puedan viajar a Europa y a otros países del mundo con financiación de la Unión Europea. Les aconsejo que participen en él. Solo tienen que dirigirse a las oficinas de Relaciones Internacionales de sus respectivas facultades, universidades, y verán que hay toda una suerte de opciones de movilidad. Pero como les digo, esto es una gran debilidad. Porque nosotros mandamos a los chicos, a los estudiantes, se van 2 meses, se van 3 meses, cuando vuelven algo más saben de inglés o de francés, pero ahí queda la cosa. No siguen cultivando el idioma ni siguen preocupándose por continuar viajando ya por un espíritu personal de decir, hombre, es que esto como no me vaya y viva en el otro país, jamás lo voy a sacar, aunque tenga el B2 o aunque tenga el C1. Hace poco, supongo que aquí también habrá ocurrido en España, inauguramos la moda de los centros bilingües, porque es una moda. Y decía un periodista con toda la razón, la moda de los centros bilingües inunda las aulas de profesores de inglés que no saben inglés. Y eso es muy triste. Supongo que, salvando las distancias, no lo sé, no me atrevo a emitir un juicio sobre la realidad que puedan tener aquí en sus centros educativos, pero me temo que algo así pueda también estar ocurriendo. Otra cuestión es el aprendizaje independiente. Ah, pero ¿cómo va a tener uno aprendizaje independiente si te lo dan todo hecho en el aula y si el profesor de nuevo continúa siendo la guía permanente? Otra debilidad también, el énfasis en las habilidades sociales, capacidad, esto es una competencia claramente llamada blanda, para adaptarse al equipo de trabajo. Hace 2 meses desarrollamos una actividad académica en Kuala Lumpur, en Malasia, y nos decía el embajador de España, el español no sabe trabajar en grupo. Y yo pensaba, así es. Y probablemente yo el primero. Es decir, no nos han enseñado a delegar, a compartir, a trabajar en grupo. Hablo de españoles, no sé a ustedes cómo les irá ahí. Pero me sorprendió porque él hacía un análisis de la realidad económica, educativa, económica, por supuesto, y empresarial de los españoles que querían cooperar con Malasia, que es un mercado emergente, es interesante, tiene seguridad ciudadana, garantías jurídicas. Si el problema es que cuando vienen aquí no son capaces de trabajar en grupo. ¿Y eso de dónde viene? No solo viene de la sociedad también es la escuela, y la escuela es la formación que todos hemos recibido. Y finalmente también tenemos una falta de adquisición directa de experiencia en el trabajo, lo que habitualmente se llama trabajar bajo presión. Veremos cómo en los estudios que hemos realizado y que les voy a poner como ejemplo,
La mayoría de las ocasiones los empleadores lo que nos dicen es que requieren más prácticas, especialmente los maestros, de infantil, de 0 a 6 y de primaria, de 6 a 12. Hay poca fase de trabajo práctico y cuando se hace está demasiado concentrada en un curso, no hay una correspondencia entre lo que sería deseable de aunar teoría y práctica cuando los egresados o los estudiantes en formación de carreras de educación llegan a las aulas. Todo esto hace también que se generen efectos perversos. Es decir, como consecuencia de lo anterior, ocurre esto. Nuestros graduados tardan más tiempo en conseguir un trabajo como docentes, de 4 a 5 años tras la graduación, y además sienten que están desarrollando tareas que no son propias de su nivel formativo. ¿Y esto qué ocasiona? Escasa satisfacción con el conocimiento adquirido y escasa satisfacción en el trabajo. Claro que habrá estudiantes que estén muy contentos con la formación que han recibido, pero ¿y qué pasa con los egresados? Porque muchas veces confundimos los dos grupos y no es lo mismo estudiante recibiendo la carrera, recibiendo los estudios, que una persona ya adulta, egresada, que se inserta en el mundo del mercado laboral. Y esos son los que más se quejan, diciendo lo que decía la compañera TikToker con el 1.000.000 de seguidores. He tenido la sensación de estar perdiendo el tiempo en las aulas. Algo hay que rehacer, algo hay que modificar si queremos seducir a los estudiantes para que realmente vean que hay un horizonte de logro, un horizonte de expectativas de realización profesional cuando terminen sus estudios de grado en educación. Les pongo aquí una viñeta también ilustrativa para que no sea yo únicamente el que construya este diálogo que estamos realizando. Esto es una entrevista de un aspirante a ocupar un puesto de trabajo como profesor de ciencias en lo que llamamos un instituto, un centro de educación secundaria en España. Y él se presenta con toda la retahíla, todo el listado de títulos. Recuerda lo que hablábamos de la titulitis, ¿no? Y dice: soy diplomado por Cambridge en biométrica molecular, doctor cum laude en física cuántica, máster por Oxford, medalla de oro en el Congreso de Emprendedores de Nueva York y primero de promoción en ingeniería espacial. El empleador, el director del centro educativo, es el señor que está con la chaqueta verde a la derecha. ¿Y qué creen que le responde? Miren, hasta hace 20 años no habría ninguna discusión. Usted tiene el perfil deseable para ocupar este puesto de trabajo y seguro que va a ser un maravilloso docente en el ámbito científico. Pero claro, las cosas han cambiado. Ya saben aquello de que las preguntas pueden ser las mismas, pero las respuestas ya no lo son. Y la respuesta aquí ha cambiado. Sí, usted trae 15 títulos, ha sido el mejor, pero ¿y usted qué sabe hacer? Esto es lo que llamamos las competencias y los resultados de aprendizaje. Y sobre competencias, es curioso también ver cómo hemos ido modificando nuestra concepción de esta idea de lo que en origen era ese conjunto de habilidades específicas que permitían el desarrollo de tareas concretas. Básicamente eso son las competencias, ¿no? Pero el diseño de los títulos, les hablo de España, no recogía la noción de resultados de aprendizaje hasta hace solo unos pocos años. Y ahora, en las agencias de verificación, seguimiento, evaluación y acreditación, España no solamente tiene ANECA, tiene casi una agencia de evaluación de la calidad de titulaciones por comunidad autónoma. Ya saben que España son 17 pequeñas Españas, lo que llamamos las comunidades autónomas, más 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y ahora sí, estamos viendo en el planteamiento de los títulos que se requiere que se hable expresamente de resultados de aprendizaje. Y además de todo esto que es coherente, fíjense algo que muchas veces se nos escapa. El centro de las competencias no es manipulativo, no es tangible.
Es algo tan etéreo como los valores. Y es desde los valores desde donde deben emerger las disciplinas, la formación académica y la empleabilidad y la inserción en el contexto social. ¿Por qué resultados de aprendizaje? Imaginemos que estamos aquí formando en grupo pequeño, dentro de la universidad, un grupo de maestros que tiene que simular cómo desarrollaría una clase en un aula de educación primaria independientemente de la materia. ¿Creen que este es un buen modelo pedagógico? Recuerden aquello de que los estudiantes, cuando se convierten en maestros, no aplican los métodos pedagógicos que les hemos enseñado, sino los que les hemos aplicado. Entonces, los estudiantes lo que reproducen es lo que han visto con sus profesores de la universidad que ellos mismos hacen. Y nos podemos empeñar en mostrar la mejor literatura científica basada en investigación empírica y los mejores modelos, pero si lo hacemos desde un punto de vista solo teórico, vamos a fracasar. Pues no, este no es el ejemplo sería este. Sal conmigo, enfréntate al aula, discute en el sentido de analizar detenidamente esta situación, no de llegar a gritarse ni a las manos, ni por asomo, pero este sería el modelo de resultados de aprendizaje. Aquí estaríamos todavía en el de competencias, explicándole a los estudiantes cuáles son esas habilidades y ese conjunto operativo de tareas que es menester realizar, y aquí estamos ya en los resultados de aprendizaje, enseñando al alumno realmente cómo debe comportarse en el aula, qué tipo de valores transversales, de competencias no solamente genéricas, sino específicas también, y toda la suerte de competencias blandas que puede acudir a ellas en su mochila y que finalmente le van a capacitar como docente. Este cambio de paradigma nos lleva, por explicarlo desde otro punto de vista, a un modelo formativo basado en el conocimiento, en el que la enseñanza se va sedimentando en los profesores formamos en los centros de educación superior, en la universidad, y más que una formación, hay una información que conduce al egresado a obtener un título. Pero claro, un título, como poníamos el ejemplo del inglés, es papel mojado si realmente uno no siente que está en posesión de las estrategias, los recursos, las destrezas, las habilidades para ser un buen maestro. Y todo esto está basado en el conocimiento. Pero el conocimiento hay que operativizarlo y hay que hacerlo incorporando aprendizaje por parte de los estudiantes. Hay que hacerlo incorporando el contexto social y hay que hacerlo además con criterios de formación continua, en los que la formación no acaba cuando uno termina el grado o el máster, sino que deben estar orientadas hacia la empleabilidad. Es decir, que la fortaleza de nuestra titulación satisfaga las expectativas del mercado laboral. Cuando hablamos de mercado laboral, naturalmente el mercado es muy crematístico, busca sobre todo, especialmente el sector privado, el rendimiento económico, pero no es esa la orientación que yo pretendo trasladarles aquí, es simplemente una manera de denominar este hecho. Bien, decíamos que todo esto está muy vinculado con criterios armonizados por ENCUA y por ANECA, y lo que se trata es de mejorar la calidad del programa en un contexto en el que la escuela, muchas veces es curioso, yo percibo que la desligamos del contexto social, socioeconómico, sociocultural, pero es que la escuela es el último escalón de lo que nos identifica como humanos y que hemos ido construyendo en los últimos 2000 años como conocimiento que llamamos situado, y especialmente en los últimos 200 años situado en evidencia empírica. Es decir, la escuela no es un ente abstracto que ocurra de manera autónoma, independientemente del subsistema escolar o del subsistema educativo. Es un continuo, es parte imbricada de todas esas capas de cebolla que van definiendo a los maestros, a los padres, a los directivos del centro escolar, a los responsables políticos.
Y esto está respaldado además por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que dice que sí, que necesitamos miles, millones, sobre todo de docentes de Latinoamérica y Caribe. Eso es lo que nos dice este informe. Pero lo necesitamos teniendo en cuenta el aprendizaje por competencias basado en resultados y redefiniendo los perfiles profesionales, una vez más hay que insistir, teniendo en cuenta el mercado laboral. Y para eso hay que tener en cuenta también a los empleadores de estos egresados. Y las razones, pues hay pocos estudios todavía, es curioso, ahora veremos brevemente algunos, pero nos damos cuenta de que mantener el seguimiento de egresados es caro y es dificultoso. Todas las instituciones lo intentan, creando observatorios, pero luego los egresados no responden, pierden los correos electrónicos que les vinculaban con el centro educativo. Poco menos que hay que hacer una tarea de pesquisa, de investigación, para ver quién estuvo aquí, si ahora está satisfecho o no con el trabajo que realiza, y un sinfín de variables de análisis, y todo esto al final cuesta tiempo, recursos humanos, dinero, es decir, que no es tan sencillo. Yo reconozco también la debilidad que está formando parte de la base de dificultad en este tipo de estudios, de análisis de egresados. Luego, factores logísticos, pues tampoco es sencillo localizarlos una vez que pueden cambiar de ciudad, que pueden cambiar de país y que ya no sabemos mucho más de ellos. Y factores metodológicos, pues también hay que tener en cuenta. La mayoría de los estudios de egresados en este momento son cuantitativos. Hay poca investigación cualitativa y ya se ven aquello de que la investigación que puede cambiar el entorno es la investigación cualitativa. De hecho, hay una estrategia metodológica que se llama investigación-acción, que es la que precisamente identifica aquellos aspectos que queremos cambiar de la realidad a través de la investigación. Y esto hay poco, porque ¿de qué nos sirven las cifras en las estadísticas que nos digan que la educación es un sector de empleo claramente femenino, o que ganan un salario de tantos dólares o euros al mes? Eso nos dice poco, ¿no? Y aquí les muestro gráficamente lo que les estoy comentando. Eso tiene un mes. Es un estudio nacional realizado en España acerca de los graduados en educación. Suponen en este momento el 20% de los titulados universitarios en España. Es un porcentaje enorme, enorme, mayor que el de otras carreras, frente al 9,7% de la Unión Europea. Y por otra parte, la presencia femenina supone el 72% de estudiantes y de graduadas de titulaciones de educación. Es verdad que ahí no hay una gran diferencia, incluso estamos por debajo que el resto de países de la Unión Europea, lo cual feminiza el sector de empleabilidad de la educación. Está dado de alta en la Seguridad Social, esto significa que tiene un contrato, que cotiza al Estado y que tiene una situación profesional regularizada, frente al 96% que trabaja por cuenta ajena. Luego tiene un contrato temporal, es decir, hay una alta temporalidad en el empleo de la educación, un 58%, y bastantes de ellos trabajan a tiempo parcial. Y luego ya, lo que es más morboso, que siempre a todos nos gusta, es, bueno, ¿y cuánto ganan, no, estos colegas? Pues aquí lo tienen. De media en España, los maestros, las maestras, ganan alrededor de sueldo descontados impuestos entre 1.500 y 1.700 euros. Lo que ven aquí de la base media de cotización de 26.000 euros es todavía sin descontar impuestos. Una vez que se detraen, el salario aproximadamente puede quedar en esa cantidad entre 1.500 y 1.700. Sí, pero ¿esto qué nos dice? Esto es pura anécdota. Insisto, ¿a dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a hacer un análisis de fortalezas y debilidades a través de... Bueno, antes de empezar, esta no quiero pasármela. Hace también muy poco tiempo, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, que es una de esas grandes comunidades autónomas, sería como un estado en algunos de sus países, decía, sí, empleabilidad de la universidad, pero si no hay empleabilidad, lo de que sea un ascensor social es un bulo, es una mentira, no sirve para nada. Si graduamos a titulados y luego esas personas no tienen empleo,
¿qué ascensor social es ese? Si van a seguir parados en su casa y no van a tener ningún recurso ni van a sentirse realizados profesionalmente. Y aquí es uno de los puntos focales de análisis del actual diseño de planes de formación. Yo se lo digo porque inevitablemente esto responde a una cierta escala de todo lo que nos viene de norte de Europa, Estados Unidos, aterriza en España y irremediablemente muchas veces acaba llegando también a Latinoamérica. Hasta ahora, hasta hace poco tiempo, el diseño de los planes de estudio era solo la columna vertical de la izquierda. No teníamos en cuenta los criterios ESG. Ahora sí los tenemos en cuenta. Y claro, dentro de los 3 criterios ESG, saben que esto surge el año 2004 de la ONU, que son medio ambiente, sociedad y gobernanza. La sociedad es la que tiene también una voz autorizada para decirnos qué espera de nosotros, qué competencias tienen que tener nuestros graduados y hacia dónde deben ir en la empleabilidad de los centros educativos. Un factor de amenaza que puede parecer anecdótico pero no lo es, y me resulta muy interesante correlacionarlo, es que tampoco existe actualmente, debido a la pandemia, esa voluntad que podría presuponerse a las autoridades educativas, a los empleadores, a los egresados, por ver qué va a ocurrir con ellos en materia de inserción laboral. Y resulta curioso, estamos en Latinoamérica, ver cómo en América Latina se da el mayor porcentaje de empleados que nos dicen que quieren priorizar antes su salud y bienestar que su empleo. Es una de las lecciones aprendidas durante la pandemia y que parece que está perviviendo porque este estudio es post-pandemia, es de 2022. Y lo curioso es que destaca notablemente América Latina frente a otras regiones del mundo, de Asia-Pacífico, de promedio global, Estados Unidos y Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Europa. Bien, ejemplo de estudio empírico y voy terminando. Miren, les decía que debemos tener en cuenta la necesidad de incorporar herramientas cualitativas para conocer realmente qué es lo que piensan los actores, los participantes en este tipo de estudios de análisis. Y podrían identificar estas variables o dimensiones de análisis, mejor dimensión, variable está orientada a estudios cuantitativos, como las características de inserción profesional de titulados de grado. Este es un estudio muy replicable en cualquiera de sus centros educativos. Como segunda dimensión de análisis, ¿qué opinan los equipos directivos de los centros educativos? ¿Cuál es su satisfacción acerca de las competencias adquiridas por parte de los egresados? Y además un contraste. Una cosa son esas competencias adquiridas y otra la que ellos, como empleadores naturales de estos egresados, identifican que están poniendo en práctica realmente los egresados. Y, en tercer lugar, la percepción de esa inserción y desarrollo profesional que tienen los propios participantes, es decir, los egresados. Bueno, aquí se utilizó una metodología mixta, me queda un minuto, gracias. Qué presión que causa esta señorita con el cartel. Lo hace usted muy bien, pero debo decirle, como le pasó a mi compañero, que se siente un amenazado por el tiempo. Aquí nos quedamos con la entrevista. Hicimos la entrevista a 54 docentes. En investigación cualitativa, un catálogo de más de 20 entrevistas ya se considera un estudio profundo. No es con los números que manejamos en cuantitativa, que si no tiene una muestra de 200, 300 participantes, parece que aquello no tenga ninguna representatividad, ¿no? Y 54 entrevistas, y esta fue la plantilla, naturalmente diseñada teniendo en cuenta la literatura científica existente. Esto es importante, que vinculen cada una de las preguntas, cada una de las categorías con lo que nos dicen estudios similares realizados con anterioridad. Y los datos se transformaron con el programa NVivo, se tabularon y finalmente nos dan estas afirmaciones sobre dominio de contenidos. Lo dicen en general, los egresados muestran un buen contenido disciplinar, una buena formación disciplinar,
aunque habría algunas deficiencias en matemáticas y en ciencias experimentales, y luego confunden también algunos términos de la legislación educativa que identifica lo que debe ser una unidad didáctica o una propuesta curricular, una programación, etcétera. Después surge de nuevo la idea de la movilidad y los mismos equipos directivos, que en España están constituidos por 3 piezas, el secretario, el jefe de estudios y el director, es una tríada la que gestiona el centro educativo, son 3 personas, pero dicen que la movilidad es básica para ellos, que los estudiantes actualmente no reproduzcan el modelo formativo que ellos sufrieron en donde apenas había movilidad. Estas personas ya tienen una cierta edad, por estas razones que viene aquí, de enriquecimiento profesional, de apertura también mental, de conocimiento de la realidad educativa de otros países, etcétera. En cuanto al acceso a la función docente, nos dicen que el sistema actual debe cambiar. De hecho, me consta, lo sé por la presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos, que está trabajando en otro modelo de acceso a la función pública docente, porque el que tenemos en este momento no refleja bien cuáles son ni los conocimientos ni las competencias prácticas de nuestros egresados. Y mayor colaboración entre el tutor académico y el tutor de prácticas, importancia de la formación continua, el clima de aula es muy importante también, sobre todo el factor de convivencia, de multicultura. Y bueno, esta es la conclusión: formación en gestión educativa, ampliación de prácticas, relación más estrecha entre facultad y centros educativos, formación en robótica educativa e inteligencia artificial. Esto ha emergido con fuerza en este momento y es algo consecuente con el estado de cosas que tenemos en este momento de orden social, y mayor control del ejercicio docente del profesorado y requisitos más estrictos para el acceso también. Otra gran debilidad es que hasta ahora la mayoría de los estudiantes de grado que teníamos de títulos de educación, pues con todos mis respetos, no eran los más capaces, no eran los que obtenían las mejores puntuaciones en las pruebas de acceso a la universidad. Eso ha creado un perfil de estudiante menos capaz que los que acceden a otros títulos, frente a lo que sucede en otros países como Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, donde estos estudiantes son personas, son egresados de secundaria que tienen una competencia tan elevada como pueda tenerla otro estudiante que curse una carrera de ciencias duras, ¿no? Como matemáticas o como ingeniería. Y con esto ya termino. Muchas gracias por su atención.